Vamos a iniciar este curso básico de PHP y MySQL. Para ello, lo primero que vamos a aprender a manipular es el XAMPP. El XAMPP es un servidor virtual que nos permite simular un servidor real, es decir, un equipo diferente al que tenemos que trabajar y del cual accedemos a las diferentes páginas o sitios web. El XAMPP tiene dos aplicaciones muy importantes, que es el Apache. El Apache en realidad es la aplicación que activa el servidor virtual y el MySQL lo que activa es el administrador de bases de datos. Para ello, simplemente hacemos clic en Start para que nuestro equipo en este momento, aparte de ser equipo local, también tenga a través de esta aplicación un acceso a lo que es un servicio de un servidor, pero en este caso virtual. Cuando se inicia Apache tenemos que tomar en cuenta el primer valor. El primer valor dice 80 y es el puerto por el cual se conecta generalmente cualquier servidor. Y hacemos clic en MySQL para iniciar también el servidor de base de datos MySQL. Los puertos son característicos y clásicos. Tenemos 80 y 3306. Cuando detenemos el puerto, por ejemplo, en algunos casos, puede que haya instalado más de un servidor virtual. Puede haber 3 servidores virtuales en un equipo, pero generalmente los servidores virtuales manejan el puerto 80. Entonces, para evitar el choque entre puertos, porque suele ocurrir ese problema, podemos nosotros modificar el puerto de Apache del XAMPP. Entonces podemos ir aquí a Config, entramos a Apache HTTP-Conf. Y aquí podemos ver y buscar por qué puerto se está escuchando la información. Y acá dice, listen 80, dice. Entonces nosotros podemos, si hay otro servidor que está con 80, entonces podemos ponerle 80-80, que es también lo clásico. Entonces regrabamos, control G en mi caso porque es un bloc de notas, y luego inicializamos. Y como ustedes pueden observar, el puerto ha cambiado a 80-80, ¿no? ¿Para qué me sirve saber ese puerto? Cuando nosotros estemos en el navegador, ahí es donde colocamos el nombre del servidor que por defecto es localhost. Localhost. Bueno, vamos a ponerlo en minúsculas. Localhost. Y si yo coloco localhost, me va a salir obviamente error. ¿Por qué? Porque no estás reconociendo al servidor. Cuando nosotros ponemos localhost, estamos asumiendo que el puerto que se está escuchando es 80, nada más. Pero si el puerto es 80, entonces el localhost que representa al servidor tiene que escribirse dos puntos y ese nombre de puerto 80. Ahora sí, ya hemos ingresado al administrador de lo que es el XAMPP, ¿no? Entonces, pero vamos a hacer la prueba ahora. Vamos a cambiar el puerto. Pero para cambiar el puerto tenemos que detener el servicio del servidor. Entonces venimos a config y vamos a volver a modificar al puerto 80. Vamos a listen, simplemente 80. Así de sencillo, control G, sacamos, cerramos esto, iniciamos. Ahora el puerto es 80. Ahora cuando yo haga el puerto 80 no me va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando a través del puerto 80 la comunicación con el servidor. Entonces cuando es 80 ya no es necesario colocar el valor. Simplemente se pone localhost porque por defecto es 80, ¿no? Como pueden ver, esa es la mejor manera de trabajar. Si tenemos en una computadora solamente este servidor, entonces hay que colocarle 80. Así no estamos escribiendo 80, 2.80 cada vez que necesitemos acceder al servicio del servidor. Muy bien. También podemos obtener la información del lenguaje PHP, qué versiones y todas las características del lenguaje. Entonces también podemos tener ese tipo de información, ¿no? Cerramos esto. Y lo más importante de acceder a localhost, el dashboard, es el phpMyAdmin. El phpMyAdmin es el acceso al servidor de bases de datos. No es lo mismo el servidor de programación, la parte de programación, que el servidor de bases
de datos. Como podemos observar acá, no hemos iniciado el servidor de bases de datos, ¿no? Entonces vamos a intentar acceder a ese servidor. Muy bien, como era lógico, no se puede conectar. Entonces vamos a retroceder y ahora sí vamos a iniciar. Hacemos clic en Start. Ahora está en el puerto 3606. Ese es el puerto general de MySQL en todos los servicios. Y hacemos clic en phpMyAdmin. Ahora sí, ya ingresa correctamente al servidor de bases de datos. Aquí es donde vamos a crear bases de datos. ¿Cómo se crea una base de datos? Vamos a hacer clic acá en base de datos. Si estuviésemos en alguna otra ubicación, por ejemplo esta, y yo quiero ir a donde crear base de datos, simplemente venimos acá, hacemos clic en esta casita, que es la página de inicio, y volvemos a esta ventana. En esta interfaz hacemos clic en base de datos, y aquí es donde creamos la base de datos. En mi caso, vamos a nombrar la base de datos como BD Colegio. BD Colegio. Asegurarnos de que el nombre de la base de datos no esté, porque no puede aceptar nombres duplicados. Acá vamos a elegir el conjunto de caracteres que se va a manejar. Vamos a elegir, generalmente se instala el UTF-8 MB4 General CI. Si no estuviera esto, entonces venimos acá y buscamos. Como ustedes pueden ver, hay distintos juegos de caracteres, ¿no? De acuerdo al tipo de región, del país, etcétera, para poder manejar correctamente, ¿no? Nosotros tenemos como latinos caracteres especiales como ñ, tildes. Entonces, el elegir UTF-8 B4 General CI me permite hacer ese cambio. Entonces, aquí hay UTF-16, 32, 16, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, acá está UTF-8. También puede ser el UTF-8 General CI. Es el más sencillo, digamos, la más sencilla configuración. También puede ser de esta manera, ¿ya? Pero lo voy a dejar con UTF-8 MB4 que está dentro de la lista. Hacemos clic en crear. Cuando nosotros creamos una base de datos, las bases de datos en MySQL en realidad se tratan de carpetas, ¿ya? Vamos a ir al XAMPP y para ver dónde están los datos, vamos a ir a la carpeta que dice MySQL. Dentro de MySQL hay una carpeta llamada Data y aquí es donde se almacenan las bases de datos. Vengo acá y aquí se ha creado la base de datos colegio. Esta que estamos observando en realidad es una carpeta. Abrimos la carpeta y solo tiene un archivo que es de inicialización de la configuración de toda la base de datos. Por cada tabla que vayamos a crear, se van a crear archivos. Entonces, no es un solo archivo como en Access, cuando creamos la base de datos y las tablas, todo se maneja en un solo archivo, ¿no? Entonces es un poquito dificulta el acceso cuando tenemos muchos usuarios, mientras que cuando están distribuidos en diferentes archivos, también la estructura de acceso cambia, ¿no? Es mucho más fácil, más eficiente y el almacenamiento se hace de manera mucho más adecuada, ¿ya? Vamos a crear una tabla. ¿Cómo se crean las tablas? Venimos acá. Cuando creamos la base de datos, automáticamente nos aparece el espacio para crear una nueva tabla. En este caso voy a crear la tabla alumnos. ¿Cuántas columnas va a tener? Yo digo que va a tener 4 columnas. Entonces hacemos clic en crear. Aquí están las 4 columnas, la primera, segunda, tercera y cuarta columna. Nos dice de qué tipo va a ser cada columna y si en caso de que sean de tipo carácter, cuántos caracteres máximo vamos a permitir, ¿ya? Entonces venimos acá y decimos que el primer campo va a ser CI, el segundo campo va a ser el nombre, el tercer campo va a ser el sexo y el cuarto campo va a ser la dirección. Lo vamos a poner aquí dir, ¿ya? Ahí está la dirección. Ahora vamos a analizar. El carnet de identidad es de tipo texto, es decir, va a manejar, aunque nosotros manejamos números en un carnet, pero nunca se lee como número. Por esa razón utilizamos el tipo varchar. Varchar significa un carácter variable. Eso es para usar el espacio en la memoria. El espacio en la memoria se va a ampliar o disminuir de acuerdo al contenido de la variable. Entonces decimos varchar y una longitud de 10. El nombre también va a ser de tipo varchar porque va a almacenar caracteres. Char viene de carácter o carácter, que significa carácter en español, ¿no? Entonces, para el nombre vamos a reservar unos 50. Para el sexo vamos a reservar también un varchar de unos 10 porque vamos a escribir la palabra masculino o femenino.
Y la dirección también va a ser un varchar de unos 50 también, ¿no? Si queremos colocar una calle, el número y la calle adyacente. Pero sabemos que toda tabla tiene un campo clave. Para nosotros el campo clave va a ser el carnet de identidad. Entonces nos venimos acá y colocamos que va a ser clave primaria, al único que vamos a colocar. Hacemos clic, nos sale esta ventanita donde nos quiere asegurar, tenemos que confirmar que CI va a ser la clave primaria. Hacemos clic en continuar. Desde este momento el CI se vuelve una clave primaria. Bueno, la tabla todavía no ha sido conformada hasta hacer clic en guardar. Hacemos clic en guardar y ya tenemos nuestra tabla con esta estructura. Esta llavecita indica que CI es el campo clave. Si queremos ver el contenido de una tabla, porque una tabla tiene que tener datos, hacemos clic en examinar, ¿no? Ahí está, CI, nombre, sexo y dirección. Bueno, por ahora no tiene datos, pero también podemos asignarle sin necesidad de un programa o una interfaz de programa. Para ello podemos ir a insertar. Hacemos clic en insertar y aquí vamos a colocar algunos valores, por decir 1, ponemos, no sé, Juan Gómez, sexo masculino y una dirección, digamos, Sucre 67. Venimos acá. No vamos a hacer clic en continuar, ¿ya? La inserción se realiza de 2 en 2. Si tú quieres insertar de más en más, acá tienes que hacer clic. Mira, continuar inserción con y puedes añadir 3 o si quieres de 4 en 4 o si quieres de 5 en 5 y fíjate, mira, puedes insertar 5 registros o más en uno solo, ¿ya? Pero por defecto son 2 y los dos voy a utilizar. Entonces hacemos clic en 2, el carnet va a ser así, va a ser Luisa Pérez, el sexo femenino y una dirección, digamos, Potosí tantos. Si yo hiciera clic en este botón continuar, solo se va a guardar este registro. Si hago clic acá, solo este registro. Pero como quiero guardar todos los registros que hubiese colocado, aunque está aquí vacío, simplemente tengo que hacer en continuar, pero aquí, el de abajo. Hacemos clic en continuar y ese sí va a grabar todos los registros que he llenado. Ahí venimos y vamos a examinar. Como pueden observar, ya tenemos 2 registros, ¿no? Juan Gómez y Luisa Pérez, que son parte de nuestro archivo. Ahora, ¿cómo puedo yo trasladar esta base de datos a otro equipo para continuar trabajando? Para eso simplemente se hace exportar. Hacemos clic en exportar siempre, pero estando en la tabla que queremos exportar. Entonces, para exportar, vamos a hacer clic acá y simplemente se dice exportar. El formato de exportación es SQL. Hay diferentes formatos, como pueden observar. Podemos a un CSV para Excel, podemos a un JSON, LaTeX, ¿no? Hay diferentes tipos, a un SE, a un PDF inclusive. Pero nosotros queremos al SQL. ¿Ya? Un formato SQL que es el lenguaje estructurado de consultas que me va a permitir intercambiar información. Hacemos clic en exportar y se va a crear un archivo con el nombre de la tabla, con este nombre, alumnos, por ejemplo. Digamos, yo lo quiero almacenar en la unidad C, en una nueva carpeta que se llama BD. Dentro de esa carpeta voy a hacer clic y ahí tengo mi base de datos. Puedo trasladarme a la unidad C, donde supuestamente he grabado. Vengo a la carpeta BD y ahí puedo observar el archivo alumnos SQL. Esto lo podemos abrir con cualquier editor de texto plano, es decir, el Sublime Text e inclusive el blog de notas. Vamos a abrirlo con el blog de notas. Botón derecho, abrir con blog de notas. Y ahí podemos observar cuál es el contenido del archivo. Tiene toda la configuración de la base de datos, qué juego de caracteres, el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, cómo se tiene que crear la tabla y qué datos inclusive ya va a tener dentro de la tabla, cuál va a ser el campo clave, etcétera. Entonces, este archivito corresponde a toda la información de la tabla alumnos. ¿Para qué me sirve esto? Pues en caso de que yo vaya a otro equipo a la base de datos, obviamente esta tabla no va a existir. La voy a eliminar. Fíjense, la elimino, ok. Muy bien, acabo de crear una base de datos con el mismo nombre en otro equipo.
Ahora, y para usarme la creación de la tabla, la estructura y los datos mismos, entonces lo que hago ahora es el proceso opuesto al de exportar, va a ser el de importar. Entonces hago clic en importar y selecciono el archivo. Vengo acá y digo, este es el archivo, ¿no? Este es el archivo. Bueno, aunque tengo aquí en otra carpeta, pero voy a hacer con el que hace un momento he creado. Aquí está, BD, este es el archivo alumnos SQL. Voy a abrir y voy a ir acá abajo y le digo importar. Hago clic en importar y fíjense, se ha importado toda la tabla alumnos con todos los datos. Esa es la manera de hacer el archivito portable, es decir, lo puedo trasladar a otro equipo. Y no solamente esta tabla, puedo llevar inclusive toda la base de datos, ¿no? Puedo exportar tabla por tabla si hubiera varias tablas, o puedo exportar toda la base de datos. ¿Cómo se exporta toda la base de datos? Hacemos clic en la base de datos. En la base de datos se ven aquí las tablas. Entonces aquí hacemos exportar y se va a exportar toda la base de datos. ¿Ya? Pero por ahora nos interesa solo exportar o importar la tabla que vamos a trabajar dentro de nuestra de la parte de programación. ¿Ya? Entonces con eso habríamos ya aclarado un poquito cómo se manejan las bases de datos y las tablas dentro de lo que es el XAMPP, cómo se puede configurar el XAMPP, el puerto por defecto para si es que no hay otro servidor, para que no estemos colocando localhost 2 y el nombre de puerto que sería 8080, ¿ya? Luego nos detenemos el XAMPP, entonces ya no tenemos ni el Apache Servicio ni el MySQL, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como ya sabemos que las tablas están bien, también el servidor, entonces ya podemos iniciar nuestro proyecto.